Buenos días, mi nombre es Matías Rilo y expondré la introducción sobre la participación política de las mujeres. Entre 1930 y 1968, el Perú vive una crisis denominada la crisis oligárquica. Esta crisis originó que las mujeres tomen más fuerza en el ámbito político y consigan por primera vez en el año 1956 tener el derecho al voto, pero solo para las mujeres que sabían leer y escribir. Para comprender de mejor manera este proceso, nos apoyamos en el artículo académico Mujeres y Ciudadanía, la consecución del sufragio femenino en el Perú, de la historiadora Karen Pulsen. La autora señala que si bien el voto se otorgó formalmente en el Ochenio de Odría, la obtención de este derecho se debe en realidad a la presión continua ejercida por diversos colectivos y el surgimiento de mujeres profesionales y trabajadoras quienes redefinieron su rol más allá de la esfera doméstica. Buenas noches, mi nombre es Edson Meneses y expondré sobre los contextos históricos de la participación de las mujeres. Durante los años de 1930 a 1968, el Perú atravesó la llamada crisis del orden oligárquico. En este contexto, miles de familias campesinas, sobre todo de los Andes, migraron hacia Lima en busca de trabajo, educación y mejores servicios. El problema fue que la ciudad no estaba preparada ante toda la falta de políticas y viviendas. Muchas familias ocuparon terrenos precarios y construyeron asentamientos conocidos como barridas, según Bartoli y Portocarrero. En 1968, este fenómeno migratorio fue decisivo por el asentamiento de Lima y explicado rápidamente la expansión urbana. Un caso emblemático fue la invasión de Comas en 1958, documentada por Fernando Manzano y Gil Márquez, que mostró cómo los migrantes se organizaban colectivamente para reclamar un lugar donde vivir. A esto se le suma señalado que José Martos Mara en 1977, quien explica que las barridas no solo son espacios de vivienda, sino también de integraciones sociales y construcción de ciudadanía. Este proceso transformó profundamente a Lima y abrió el debate sobre la inclusión social y el derecho a la vivienda y las necesidades políticas más justas. Hola, soy Joaquín Montalbán y explicaré la situación previa a la participación política de las mujeres. En el Perú, hasta mediados del siglo XX, el voto en elecciones nacionales estaba reservado solamente para los hombres. Según la Constitución de 1933, esta otorgaba solo a los varones mayores de edad, alfabetos o casados, el derecho al voto. El artículo 86 permitía a las mujeres participar. Estos solamente eran elecciones municipales y únicamente si sabían leer y escribir. Esta limitante reflejaba la visión limitada de la época, que relegaba a la mujer al ámbito doméstico y local, mientras que los grandes asuntos de la política nacional eran un territorio masculino, debido a que muchas mujeres carecían de acceso a la educación y tenían barreras frente al ámbito laboral y su participación en la vida política era casi nula. Sin embargo, en estas décadas empezaron a surgir movimientos feministas, entre ellos el movimiento feminista peruano, con la labor de María Jesús Alvarado Rivera, considerada la precursora del feminismo en el Perú, según Memoria Perú 2021. Su labor y la de otras mujeres abrieron espacios en la educación, el trabajo y la vida pública, donde años más tarde se exigiría con mayor fuerza el derecho a la participación política plena. El gran cambio llegó en 1956, durante el gobierno de Manuel Odría. Ese año se promulgó la Ley 12391, que otorgó por primera vez el derecho al voto a las mujeres peruanas. Esta ley permitió que cerca de medio millón de mujeres participaran en las elecciones generales de ese año. Fue un momento histórico, porque después de décadas de lucha de movimientos feministas y asociaciones de mujeres, ellas pudieron ser reconocidas como ciudadanas con voz y voto. Como fuente primaria podemos mostrar esta imagen de 1956, donde se ve a mujeres haciendo fila para votar por primera vez. Este hecho marcó el inicio de una nueva etapa política peruana, donde las mujeres no solo podían votar, sino también postular a cargos de representación. A partir de entonces, la presencia femenina en la vida política se consolidó progresivamente, inspirando a nuevas generaciones de ciudadanas. Con ello, el Perú se sumó al conjunto de países latinoamericanos que habían comenzado a reconocer la igualdad política entre hombres y mujeres. Prosiguiendo con las consecuencias, podemos decir que la aprobación del voto femenino en 1956 no solo transformó la vida social, sino también política en el Perú. En el artículo de Aguilar Gil, en las elecciones generales de ese año, 531.541 mujeres se inscribieron en el registro electoral, lo cual representó el 24% del electo total. Esto demostró el interés de las mujeres por ejercer su ciudadanía y marcó un radical cambio en el cuerpo electo. Además, por primera vez en la historia nacional, 9 mujeres ingresaron al Congreso, 8 diputadas y una senadora, rompiendo la homogénea masculina en la representación parlamentaria.
A pesar de que su presencia fue minoritaria, simbolizó un paso decisivo hacia la igualdad y permitió que se comenzara a discutir temas vinculados a la educación, familia y los derechos laborales desde una perspectiva femenina. La conquista del voto femenino en 1956 fue un antes y un después en la historia del Perú. Esto debido a que rompió siglos de exclusión y permitió que las mujeres pudiesen ser partícipes de la vida política de manera. Este avance fue el resultado de un largo proceso marcado por las migraciones, la transformación social y la lucha de colectivos feministas, que cuestionaron el orden oligárquico y ampliaron los márgenes de la ciudadanía. Más allá de ser solo un derecho electoral, el sufragio femenino abrió el camino hacia una sociedad más inclusiva y sentó las bases para las luchas contemporáneas por la igualdad de género.